Bueno, buenas noches para todas. Es una alegría, placer verlas a ustedes aquí. Hoy vamos a compartir un espacio de una predica. Se llama Saca tu talento a la luz. Entonces, vamos a ver la parábola de los talentos. Y pues vamos a leerla. Dice Mateo 25 del 14 al 30. Parábola de los talentos. Porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos, a otro 2, a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad, y luego se fue lejos. Y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2 ganó también otros 2. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. He ganado otros 2 talentos sobre ellos. Y llegó el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos, diciendo: Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y su señor le dijo: Bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu señor. Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo: Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Su señor le dijo: Bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu señor. Pero llegando también el que había recibido 1 talento, dijo: Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Respondiendo su señor, le dijo: Siervo malo y negligente, ¿sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí? Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Quitadle pues el talento y dadlo al que tiene 10 talentos, porque al que tiene se le será dado y tendrá más. Y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Y al siervo inútil, echadle en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. Bueno, entonces aquí vemos, pues básicamente que, digamos, durante esta historia de esta parábola, el Señor que tipifica, digamos, a Jesucristo, ¿sí?, o a nuestro Dios grande y poderoso, vino y le entregó unos talentos a sus siervos, ¿verdad? Entonces aquí lo que yo quisiera es que miráramos, digamos, sobre el contexto de nuestra actualidad, de lo que está pasando hoy en día, y vemos que hoy entre más oportunidades hay, o sea, que encontramos un espacio lleno de tecnología, lleno, digamos, de espacios donde podríamos desarrollar nuestros talentos, ¿sí? Y que cada vez, digamos, se abren más espacios y se abren más oportunidades a la medida que va pasando el tiempo, ¿sí? Pero vemos que pareciera que entre más oportunidades tenemos, que entre más espacios para hacer cosas tenemos, pareciera que más nos escondemos, más nos aislamos, como que esos talentos que tenemos no los ponemos al servicio de los demás, ¿sí? Y al contrario, digamos, lo que ha venido pasando es que digamos, lo que se podía hacer antes en términos de trabajos, o lo que yo podía, digamos, articular a través de mis manos, prácticamente ya se está supliendo por las máquinas, sí, o sea, ya hay quienes vienen a suplir esos espacios, pues son, digamos que ahora la inteligencia artificial, porque ya ni pensamos, sí, los robots, etcétera, etcétera, y que cada vez hay más miedo, ¿no? O sea, como que pareciera que nos aterra tener que salir por ejemplo, yo podría tener algo que anhelo, quiero, amo hacer, ¿sí? Y que de pronto eso no, hay algo que me da tanto temor, tanto miedo, tanto que me encierro y no logro
desarrollarme o no logro tener eso que quiero y anhelo o que sueño o que por lo que podría vibrar, ¿no? Porque estoy, digamos, atada a un sistema, de pronto estoy atada a que de pronto si no gano, pues de pronto no como, y ese tipo de miedos que no nos dejan avanzar. Bueno, listo. Entonces yo sí quisiera preguntarles, ¿qué hacen con lo que Dios les dio? O sea, realmente ustedes, ¿qué hacen con lo que Dios les ha dado? ¿Sí? Entonces esa pregunta, por favor, la piensan, la interiorizan y luego entonces hacemos una plenaria. Sigamos. Sigamos. ¿Sigue? Sí, sigue. Es esa, ¿no? Ya. Entonces, bueno, ahorita pues lo que quisiera es como que entendiéramos en qué contexto y quién escribió la parábola de los talentos. Entonces, digamos, quien la escribió fue Mateo, ¿sí? Mateo, ¿quién era? Mateo era un recaudador de impuestos y pues él era judío, pero trabajaba para los romanos. Y por lo tanto, pues no era que fuera muy querido en la sociedad en la época, porque pues básicamente eso era como hoy yo ser de la DIAN, ¿no? Siendo colombiano y trabajando para el Estado, entonces como que nada quería, ¿no? O sea, lejos a metros de la DIAN. Entonces, parte, digamos que era lo que pasaba con Mateo. Y la fecha en que se fue escrito esta parábola fue 70, 80 años después de Cristo. Y el tema es que dentro de todo este proceso es que había una persecución muy sentida sobre sobre el pueblo de Dios, ¿no? Sobre los israelitas, además sobre todo porque pues también había una crisis muy fuerte por el tema de la destrucción del templo de Jerusalén. Entonces eso desató una crisis social muy difícil y pues ellos estaban esperando que Jesús llegara, pero como el final de los tiempos, ¿no? Estaban viviendo una situación muy parecida, qué casualidad, como la que hoy estamos viviendo todos, ¿no? O sea, hay una situación de crisis caótica, ¿sí? Y que realmente estamos esperando que Cristo llegue, pero realmente no estamos haciendo nada para que eso pase. Sí, es decir, nos quedamos pasivos. Exacto, nos quedamos pasivos, no tenemos un accionar, vemos que están pasando situaciones súper conflictivas, súper difíciles, pero no nos atrevemos a dar ese paso, ¿sí? A salir, a contar, a saber, digamos, de qué manera podemos transformar la historia de otros, pues para que pues la vida realmente cambie y podamos hacer del cielo a la tierra. Entonces, parte del propósito que tiene Mateo a través de esta parábola, o de la escritura de esta parábola, o de mostrar esta parábola, es cómo combatir la pasividad, el miedo y la espera improductiva, ¿sí? Porque el tema es que si vamos a esperar a Dios, a la venida de Jesús, pues tenemos que trabajar. ¿Trabajar en qué? En poder llevar el reino de Dios a otros seres humanos. Entonces, esperar a Dios es igual a trabajar para Dios. ¿Listo? Entonces, aquí es muy interesante entender varias cosas, y es que precede antes de la parábola de los talentos y que después de la parábola de los talentos. Entonces tenemos, digamos, enmarca el fin de los tiempos, como les digo, y parte de estas parábolas es como la comparación entre las historias y la realidad. Y el fin de los tiempos, pues a mí me pareció esto muy revelador, la verdad, muy revelador, porque antes de la parábola de los talentos está la parábola de las vírgenes, ¿sí? Luego viene la parábola de los talentos y luego la del juicio final. ¿Y qué significa vírgenes? O sea, es prepararte. O sea, ¿qué es lo que pasó con la parábola de las vírgenes? Que ellas se preparaban, estaban esperando a su esposo y estaban en espera, y pues ya ustedes conocen parte de esa historia. ¿Y qué pasa con los talentos? Entonces, primero, que tenemos que prepararnos, ¿sí? Para la venida de Cristo. Segundo, tenemos que trabajar. Y en el juicio final tenemos que amar. O sea, nosotros no nos podemos quedar en el odio, lo que hemos venido trabajando durante este último tiempo y lo que el Señor nos ha venido revelando, ¿sí? Nosotros no podemos vivir en el odio, en la codicia, en la avaricia, ¿sí? Sino que en este momento lo que Dios quiere es que si estamos en una situación crítica, si estamos en una situación difícil, es que nosotros realmente amemos, o sea, realmente demos ese fruto del Espíritu Santo, que finalmente es el amor, el gozo, la paz, la benignidad. Entonces esa es como la invitación de ese marco, ¿sí? De ese final de los tiempos. Entonces me parece súper interesante y revelador ese tema. Continuamos, gracias. Espérate. Sigue. Dice, la fe verdadera es activa. Entonces, ¿qué es la fe verdadera? Activa. Es activa, ¿sí? Trabajar. Es trabajar. Bueno, entonces en contexto, ¿qué es el tema, bueno, de cómo es el resumen de la parábola? Ya como lo habíamos leído en un principio, ¿sí?
El tema es que hay un señor que viene, que es el dueño de unas tierras, ¿sí? El dueño de unas parcelas, y le entrega a sus siervos 5 talentos, o sea, tiene 3 siervos, a uno le entrega 5 talentos, al otro le entrega 2 talentos, a uno le entrega 1 talento, ¿sí? Entonces vemos como 2 de ellos multiplican esos talentos, o sea, 2 de sus siervos multiplican esos talentos, mientras que el otro los esconde, lo entierra, para lo... Por el miedo que ellos. Exacto, por el miedo. Entonces, ¿qué es lo que da como resultado? Entonces, en principio, los 2 primeros, pues la fidelidad y la recompensa, ¿cierto? O sea, ¿qué quiere decir? Pues la fidelidad pues, de creer en su Señor y de poder entregarle a Él, digamos, el producido, pero también el Señor como lo recompensa, ¿cierto? Entonces, entregándole el doble. Y el miedo a perder, ¿no? O sea, yo como que no hago esto porque qué tal lo pierdo peor. Y como que qué tal si yo invierto acá y qué tal que pierde, qué tal. Entonces como que no me arriesgo y como que prefiero, pues, prefiero, digamos, esconderlo, ¿sí? Dentro del tema es que, vamos a ver, me parece importante acá que veamos esto y es que el tema central de la parábola es el reino de Dios, ¿sí? Y se enmarca ese reino de Dios. No, déjalo ahí, si quieres en el anterior, en el resumen, pero bueno, déjalo ahí, no importa. Entonces, digamos que dentro de lo que es el tema central de la parábola es el reino de Dios, ¿sí? ¿Y qué implica el reino de Dios? Pues implica la responsabilidad, la mayordomía y la acción, ¿sí? Y pues también la rendición de cuentas. Entonces, el tema es no ser pasivos, sino ser dinámicos, y es como lo que reitera permanentemente esa palabra. Entonces, ahora sí vamos a entregar, vamos a mirar el tema de la entrega de los talentos del versículo 14 al 15, y dice: porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos, a otro 2 y a otro 1, y a cada uno conforme a su capacidad, y luego se fue lejos, ¿sí? Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que Dios es dueño de todo, o sea, el Señor es el dueño de todo, de lo que tenemos acá, del cielo, la tierra, de todos los bienes, de las riquezas, ¿sí? Y que Él da según su capacidad, o sea, Él le va a entregar a usted según lo que usted sea capaz de administrar, ¿sí? Y resulta que nadie recibe todo, o sea, él entrega, pero no nos da todo, ¿sí? O sea, Él entrega, pero no nos da todo, pero recibimos algo. O sea, si bien es cierto, no nos da todo, pero a cada uno le da su parte, ¿sí? Entonces eso es muy importante entenderlo. Y yo quiero que ustedes entiendan algo que me pareció importante, y es que, ¿qué es un talento? ¿Sí? Nosotros hablamos de talentos y monetizamos un talento y lo vemos como muy, así como muy ligero, ¿no? Pero resulta que el talento equivalía a 20 años de trabajo. ¿Ustedes saben qué significa eso? O sea, lo que Dios nos da a nosotros es una fortuna, claramente, ¿sí? ¿Y eso qué implica? Eso implica vida, recursos y dones, ¿sí? Entonces, pues si uno va entendiendo lo que Dios nos da a nosotros en términos de talentos, pues no es cualquier cosa, ¿sí? No es la minucia ni es lo que sobra, es una cantidad impresionante, ¿sí? En términos de valor, lo que nos está dando. Entonces, vamos al siguiente. Dice, ¿cuál es la reacción de los siervos? Entonces es en el versículo 16 al 18. No sé si lo puedas devolver y miramos ese versículo en las primeras páginas. Entonces, ahí, arriba, ahí. Entonces, ahí que dice la palabra. Entonces dice que el que había recibido 5. Exacto. Entonces dice, y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2 ganó también otros 2, pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Entonces, 2, digamos, actúan de inmediato, ¿sí? O sea, son diligentes, son proactivos, hacen lo que tienen que hacer, el trabajo que tienen que hacer, ¿sí? Sí, pero uno se paraliza y se queda quieto, inmóvil, temerosísimo, y no hace una acción. Entonces, digamos que básicamente es entender qué es lo que nos está mostrando Dios a través de esto. Es la acción versus el miedo, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Ser diligentes,
rapidísimo, lo que él diga así, ¿sí? Pues para poder avanzar, correcto. Entonces, también me pareció interesante el tema del 5, porque es que el 5 también se repite muchas veces en este espacio, ¿sí? Entonces el 5 es un número perfecto. Y aparte de que es un número perfecto, también representa la abundancia, o sea, lo que el Señor da en abundancia, la responsabilidad, porque es el número mayor, o sea, el que le da más, mayor responsabilidad tiene de poder entregar resultados, ¿sí? Y además de eso, pues el tema de lo que implica, pues también la abundancia, ¿sí? Bueno, vamos con el 19 al 23, si quieres lo avanzo un poquito. Dice rendición de cuentas. Entonces el Señor regresa. Bueno, miremos el tema de rendición de cuentas ahí del 19 al 23. Dice: después de mucho tiempo vino el Señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. He ganado otros 2 talentos sobre ellos. Dice, y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos, diciendo: Señor, 5 talentos me entregaste, aquí he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y su señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo del Señor. Hasta el 23. Llegó también el que había recibido 2 talentos, dijo: Señor, 2 talentos me entregaste, aquí he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Su señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Pero llega, bueno, hasta ahí llegamos. Bueno, perfecto. Entonces aquí lo que tenemos que ver es que el Señor de todas maneras viene o sea, el dueño viene a hacer cuentas, ¿cierto? Y esas cuentas, entonces, pues sencillamente lo que va a pasar es que cuando nosotros vayamos a estar en el juicio final, Dios nos va a venir a pedir cuentas de esos talentos. ¿Usted qué hizo con su talento? ¿Usted qué hizo con lo que yo les di? ¿Qué hizo con lo que, sí, lo puso a su servicio, lo puso a trabajar para que otros se beneficiaran y trajeran más personas, o lo acaparó, lo escondió y lo enterró? Sí, entonces eso para que sigamos cuento y cuento. 2:41. Bueno, entonces aquí, listo, eso ya, sigamos. Sí. Del 24 al 30. Del 24 al 30, entonces para no leerlo porque estamos como de afán. Entonces, dice, bueno, juicio a la negligencia. Entonces, del 24 al 30, dice: ¿qué pasó con el siervo que no quiso hacer la tarea? El que escondió y enterró su talento. Entonces, uno, que siempre hay excusas, ¿no? Siempre hay alguna excusa para decir que no se pudo hacer lo que tenía que hacer, ¿sí? Que tuvo miedo, o sea, una de las excusas fue: tuve miedo, Señor, no lo pude hacer porque me paralicé del trauma. Listo. Resultado, pues la pérdida total, porque usted como no pudo, o sea, es como dije yo, prefiero irme a la tumba intentándolo a no hacerlo, ¿sí? O sea, sí, ¿qué tengo que perder si ya lo tengo perdido cuando me muera? ¿Sí entienden? Entonces el tema es, tenemos que buscar la manera de poder pues sacar eso. Entonces el problema no fue fallar, fue no intentar, ¿sí? Entonces no importa, así fallemos, así nos vayamos a donde nos tengamos que ir, pero por lo menos haberlo intentado. Es muy interesante esto. Listo, mensaje central: el mayor pecado no es hacer mal, es no hacer nada, ¿sí? Entonces ahora vamos a los principios, ya me queda la última. Entonces, ¿qué es lo más importante acá para tener en cuenta? Entonces, uno, que para que nosotros podamos llevar esta palabra y poderla aplicar. Ay, perdón, perrito. Tenemos que, pues la diligencia, ¿sí? Ser diligentes, actuar de inmediato, no esperar condiciones ni perfectas para que las cosas se den. O sea, no hasta que tenga la pensión, no hasta que pueda llegar a ser viejo, no hasta que, o sea, no tener, digamos, la condición perfecta, sino que tenemos que actuar de inmediato. Ya. Usa lo que tienes hoy. ¿Qué es lo que yo tengo? ¿Cuáles son mis herramientas? ¿Cuáles son mis talentos? ¿Qué es lo que yo he hecho también? Que hoy estoy acá donde estoy. ¿O qué es lo que qué es lo que he hecho yo bien para poder estar hoy donde estoy? ¿Listo? Principio 2, valentía, vencer el miedo. O sea, nosotros tenemos que, como sea, trabajar en eso. ¿Por